AD de Disarim Buttons menor que IMG Obiz igual a 600, Height igual a 400, SRC igual a http://www.expresso.com.pe/uploads/2018/06 con acento agudo n.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http://www.expresso.com.pe/uploads/2018/06 el fronto con acento agudo n.jpg 600w http://www.expresso.com.pe/wp-uploads/2018/06 el fronto con acento agudo n-300x2.0.jpg 300w sys es igual a max width 600px 100 BAU 600px mayor que la situación de los penales siempre fue un problema para el aparato estatal. Al hacinamiento y alarmante descontrol se sumó en los años 80 el ingreso de los terroristas, con lo que se inició un nuevo capítulo en la historia de las prisiones del país. Tras el ataque a la cárcel de Huamanga, Ayacucho, en 1982. Narramos en anterior edición, en diciembre de 1983 empezaron los motines sincronizados y en 1985 cuando Sendero Luminoso tenía controlado el pabellón británico del penal de Lurigancho, decenas de terroristas se amotinaron, tomaron un rehén y doblegaron a las autoridades. Los senderistas también iniciaron un ciclo de conferencias dictadas por cabecillas de la talla de Antonio Díaz Martínez, captando para sus insensatas causas a cientos de delincuentes comunes a los que vimos marchar uniformados rindiendo culto a Abimael Guzmán y constituyendo lo que llamaron trincheras vivas. A continuación presentamos una visión de lo que ocurrió en la isla El Frontón, que fue reabierta con el nombre de Penal San Juan Bautista para albergar a los más peligrosos genocidas y donde, como veremos, no se produjo ninguna masacre sino un combate militar que dejó un saldo de 250 senderistas y 5 agentes del orden muertos y 25 heridos. Es decir, fue un enfrentamiento entre dos contendientes armados. Dominio senderista. Apenas amanecía cuando los seguidores del presidente Gonzalo, obedeciendo a los cabecillas, se colocaban en formación y respondían a consignas. ¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo! ¡Viva el pensamiento guía del presidente Gonzalo!, gritaba uno de ellos y los 250 detenidos respondían a unísono, ¡viva! Seguidamente se alzaba otra voz, camarada Edith Lagos, y todos gritaban, presente en la lucha armada. ¿Quién la asesinó?, preguntaba una voz. El perro Belaúnde, contestaban. Acto seguido, tres cabecillas con los puños en alto y a voz en cuello decían, ¿quién la vengará? La respuesta era más contundente, el pueblo combatiente. Se escuchaban aplausos por varios minutos y desde la formación emergía uno de los sediciosos con un trapo rojo exclamando, ¿cómo será vengada? La respuesta era inmediata, con las armas en la mano, ¡viva Edith Lagos! Esto ocurría todos los días, según relataron terroristas que estuvieron recluidos en el Frontón y que antes de que ocurriera el motín se acogieron a los beneficios del decreto ley NRO 25.499, Ley de Arrepentimiento, que entró en vigencia el 12 de mayo de 1992 por el expresidente Alberto Fujimori.
Por su parte, Francisco Morán Guillén, quien cayera con un grupo de subversivos en Huancavelica y que cuando se produjo el combate entre las fuerzas del orden y los genocidas de Sendero fue apuñalado 3 veces por la espalda al intentar rendirse, reveló en su lecho del hospital 2 de mayo que la mayoría de los presos estaban provistos de ballestas, cuchillos, fusiles, explosivos y alistaban un gran escape. Morán dijo también que diariamente eran obligados a asistir a las conferencias magistrales que dictaba Luis Caguata, considerado por muchos analistas militares como uno de los iniciadores de la lucha armada. Contó además, y es un hecho comprobado, que los pabellones estaban decorados con los símbolos de Sendero y que todos se turnaban para mantenerlos impecables. Igualmente refirió que allí se vivía bajo una disciplina militar. Reveló que por las noches se entonaban canciones en las que se elogiaba a Abimael Guzmán. Una de esas tonadas decía: Gonzalo, las masas rugen, los Andes se estremecen, expresan pasión ardiente, fe segura y acerada. Los cánticos se prolongaban hasta la medianoche, las llamadas de atención de los centinelas de la torre eran ignoradas. Precisamente, el guardia republicano que se atrevió a gritarles «cállense» el día del combate fue cruelmente torturado, como narraremos más adelante. Armados hasta los dientes, la vociferada «masacre de El Frontón», difundida por ciertas ONG y sumos pontífices de la secta caviar, solo anida en la mente de los enemigos de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió el 18 de junio de 1986 fue un combate entre las fuerzas del orden y criminales de la banda maoísta, que luego de tomar de rehén al centinela que días antes les había exigido que se callen, le introdujeron un lapicero por el orificio del pene, destrozándole la vejiga, para luego descuartizarlo a machetazos. Después lanzaron explosivos a miembros de la Marina desde trincheras de concreto. En cuanto a las bombas caseras, las fabricaron con magnesio que usan los fotógrafos y otras sustancias químicas y también con componentes de aluminio mezclados con dosis de azufre o de óxido de bario, según confesiones de terroristas arrepentidos. Entre los detenidos en El Frontón había individuos con conocimientos de química y que además habían sido instruidos por Guzmán que, como sabemos, fue adoctrinado militarmente en actos de sabotaje, uso de armas y elaboración de explosivos en China, afirmó José Páez Wharton, estratega del desaparecido Comando Operativo del Frente Interno, COFI, del sector defensa. Indicó que también debieron utilizar nitroglicerina obtenida sometiendo la glicerina y azúcar de consumo humano a la acción de una mezcla de ácido sulfúrico y azótico o alguna sustancia similar, lo cual ha sido corroborado en libros pro-senderistas como Sendero Luminoso, Fuego en los Andes y Perú, del imperio de los incas al imperio de la cocaína, escrito por un tal Cristóbal. En uno de esos textos bajo el título Búnker, queso ruso y bandeja, se relata, previendo el ataque fascista, los presos comenzaron a preparar su defensa. Durante meses elaboraron cuchillos, lanzas con puntas de metal, arcos y flechas, artefactos para lanzar piedras, cócteles molotov y quesos rusos, explosivos caseros envueltos en plástico activados por detonadores a distancia. El Lurigancho crearon además chalecos a prueba de balas hechos con bandejas de comedor, búnkers del terror. Los terroristas convirtieron a El Frontón en una madriguera con ramificaciones, a manera de triángulos alineados y colocaron pieles de carnero para abrigarse en las especies de catacumbas donde dormían los cabecillas y a las cuales se accedía descendiendo por unas escaleras de madera y donde también existía un arsenal de armas y explosivos.
No funcionó la contrainteligencia, que es un componente esencial de la inteligencia, cuya finalidad es prever y neutralizar cualquier acción subversiva. Las cárceles debieron ser infiltradas como se hizo a partir de 1992 y se hubieran evitado tantas muertes, explicó Vladimiro Montesinos durante una conferencia que dictó a estrategas del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, en 1992. Cómo se obtuvo el cemento para construir trincheras, túneles y un verdadero búnker en el frontón. En el libro de Cristóbal, hallamos dos versiones. La primera es que el material incluyendo las sustancias para fabricar explosivos fue introducido en el CRAS del Lurigancho y el frontón camuflado en sacos de productos comestibles llevado a los presos por sus familiares poco a poco, utilizando el mismo sistema que usan los mochileros para trasladar los insumos para la elaboración de drogas en la ceja de selva, es decir, como hormigas. La otra versión señala que el cemento armado fue proporcionado por las propias autoridades para la construcción de baños y otras instalaciones. ¿Por qué los búnkers no fueron descubiertos? Simplemente porque los terroristas tenían control absoluto de los penales. Los hechos: el 18 de junio de 1986 a las 6 de la mañana, en días en que tenía lugar en Lima el Congreso de la Internacional Socialista de la que la APRA era integrante. Los genocidas de Sendero, detenidos en las cárceles de Lurigancho, Santa Bárbara y el Frontón, se amotinaron y tomaron rehenes, exigiendo la disolución del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. El presidente Alan García y los miembros de su gabinete ministerial, que fueron tomados desprevenidos por el incidente, convocaron a los mandos militares de inmediato y 3 horas después Agustín Mantilla anunció que ningún centro penitenciario sería reformado por la presión de Sendero. A criterio de Páez Wharton, los lacayos de Abimael Guzmán se prepararon y escogieron esa fecha a sabiendas de la presencia de líderes extranjeros en el Perú. Prueba de ello es el documento senderista que, bajo el título "Luminosa trinchera de combate en el frontón", señala: todos los aparatos ya están enterados del día y la hora de acción. Estuvieron bien cohesionados con una única decisión de hacer resistencia feroz, de que solo los sacarían muertos, pues la moral de la clase estaba en juego y había que defenderla hasta el último hálito de vida. Decisión unánime de comunistas y combatientes. Se había cumplido con todos los preparativos. El gobierno envió una comisión negociadora integrada por Augusto Rodríguez Rabanal, Fernando Cabieses y César Samané, que llegó a El Frontón a las 2:30 de la tarde y que no logró los resultados esperados. A las 5:15, a solicitud del entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, las Fuerzas Especiales de la Marina, FOS, iniciaron la planificación de la retoma del orden en dicho penal. A esa misma hora, de acuerdo a un documento senderista, los destacamentos subversivos ocupan sus emplazamientos. El destacamento encargado cumple exitosamente su tarea. Tomaron 3 GR, 3 FAL, una metralleta, un revólver. La acción duró 3 minutos. Más adelante se lee: los combatientes dispuestos a todo, queman documentos y papeles por orden de los mandos. Entonces empezó el combate. En cuanto a la rendición, que fue solicitada repetidas veces por los enviados del gobierno, la consigna de los mandos senderistas fue clara y se pone de manifiesto en el documento antes mencionado. Los combatientes escucharon por megáfono la petición de que se rindan para evitar mayor derramamiento de sangre. Se les respondió: hijos de perra, genocidas, váyanse a la mierda.
Los combatientes estaban agrupados en la cocina listos al cuerpo a cuerpo por si entraban. El camarada Alejandro dio varias vivas al presidente Gonzalo, al Partido Comunista del Perú y a la Guerra Popular por el Comunismo y Socialismo. El mismo escrito demuestra que no se dio la masacre de que hablan las ONG empeñadas en buscar que se condene al almirante A.P.R. Luis Gianpietri Rojas y otros ilustres miembros de nuestra Armada, cuando en uno de sus acápites afirma: un grupo de marinos con un oficial llegaron a ingresar por un boquete, el oficial cayó muerto, cayó herido el camarada Alejandro. Se envía un destacamento senderista para que ingrese a los túneles con la orden de salir por los respiraderos y arrojar dinamita a los marinos. Ambos bandos podían verse frente a frente, esto mermó la resistencia. Sin embargo, los combatientes persistieron disparando, persecución infame debido a una insólita decisión del Tribunal Constitucional, TC, que a criterio de prestigiosos hombres de leyes constituye una aberración jurídica. El proceso contra 35 marinos que intervinieron en la develación del motín de El Frontón ha sido reabierto a solicitud del Instituto de Defensa Legal, IDLI, acusando a quienes expusieron su vida para restablecer el orden de haber cometido delitos de lesa humanidad. Esa poderosa ONG opera en el Perú desde hace 30 años, hostigando siempre a los militares y dispone para ello de un bien montado aparato de difusión. Antes de la reapertura del nuevo proceso, el vicealmirante A.P.R. Luis Gianpietri era citado como testigo. Ahora lo acusan de ser responsable de la muerte de los terroristas Norberto Durán Ugarte, a Tito, intervenido el 14 de febrero de 1986 por agentes de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, Cesar Reategui.